Hola, soy Fedora Monroy y hoy, 4 de octubre, recordamos a San Francisco de Asís. Nació en Asís, Italia, en 1182. Su madre se llamaba Pica y su padre era Pedro Bernardone, un hombre muy admirador y amigo de Francia, por lo que le puso el nombre de Francisco, que significa el pequeño francesito. Su padre tenía uno de los mejores almacenes de ropa en la ciudad y al muchacho le sobraba dinero. Los negocios y el estudio no le llamaban la atención, pero tenía la cualidad de no negar un favor o una ayuda a un pobre, siempre que pudiera hacerlo. Tenía 20 años cuando hubo una guerra entre Asís y la ciudad de Perugia. Francisco salió a combatir por su ciudad y cayó prisionero de los enemigos. La prisión duró un año, tiempo en el que aprovechó para meditar y pensar seriamente en la vida. Se enfermó y en plena enfermedad oyó que una voz le decía: ¿por qué dedicarse a servir a jornaleros en vez de consagrarse y servir al jefe supremo de todos? La gente, al verlo tan silencioso y meditabundo, comentaba que Francisco probablemente estaba enamorado. Él comentaba: sí, estoy enamorado, y es de la novia más fiel y pura y santificadora que existe. Los demás no sabían de quién se trataba, pero él sí sabía muy bien que se estaba enamorando de la pobreza, y se fue convenciendo de que debía vender todos sus bienes y darlos a los pobres. Paseando un día por el campo encontró un leproso lleno de llagas y sintió un gran asco hacia él, pero sintió también una inspiración divina que le decía que si no obramos contra nuestros instintos nunca seremos santos. Entonces se acercó al leproso y, venciendo la espantosa repugnancia que sentía, le besó las llagas. Desde que hizo este acto heroico, logró conseguir de Dios una gran fuerza para dominar sus instintos y poder sacrificarse siempre a favor de los demás. Un día, rezando ante un crucifijo en la iglesia de San Damián, le pareció oír que Cristo le decía 3 veces: Francisco, tienes que reparar mi casa, porque está en ruina. Él creyó que Jesús le mandaba arreglar las paredes de la iglesia de San Damián, que estaba muy deteriorada, y se fue a casa y vendió su caballo y una buena cantidad de telas del almacén de su padre, y le trajo dinero al padre capellán de San Damián, pidiéndole que lo dejara quedarse allí ayudándole a reparar esa construcción que estaba en ruina. El sacerdote dijo que le aceptaba quedarse allí, pero que el dinero no se lo aceptaba. Le tenía temor a la dura reacción que iba a tener su padre, Pedro Bernardone. Francisco dejó el dinero en una ventana y, al saber que su padre, enfurecido, venía a castigarlo, se escondió prudentemente. Pedro Bernardone demandó a su hijo Francisco ante un obispo, declarando que lo desheredaba y que tenía que devolverle el dinero conseguido con las telas que había vendido. El prelado devolvió el dinero al airado papá, y Francisco, despojándose de su camisa, de su saco y de su manto, le entregó a su padre diciéndole: hasta ahora he sido hijo de Pedro Bernardone. De hoy en adelante podré decir: Padre nuestro que estás en los cielos. El señor obispo le regaló el vestido de uno de sus trabajadores de campo, una sencilla túnica de tela ordinaria amarrada en la cintura con un cordón. Francisco trazó una cruz con tiza sobre su nueva túnica, y con esta vestirá y pasará el resto de su vida. Ese será el hábito de sus religiosos después, el vestido de un campesino pobre, de un sencillo obrero. Francisco tenía la rara cualidad de hacerse querer de los animales. Las golondrinas le seguían en bandadas y formaban una cruz por encima de donde él predicaba. Cuando estaba solo en el monte, una mirla venía a despertarlo en su canto, cuando era la hora de la oración de la medianoche. Pero si el santo estaba enfermo, el animalillo no lo despertaba. Un conejito lo siguió por algún tiempo con gran cariño. Dicen que un lobo feroz le obedeció cuando el santo pidió que dejara de atacar a la gente. San Francisco, que era un verdadero poeta y le encantaba recorrer los campos cantando bellas canciones, compuso un himno a las criaturas, en el cual alaba a Dios por el sol y la luna, la tierra y las estrellas, el fuego y el viento, el agua y la vegetación. Su saludo era paz y bien. Cuando solo tenía 44 años, sintió que le llegaba la hora de partir a la eternidad. Dejaba fundada la comunidad de los franciscanos y de las hermanas Clarisas. El 3 de octubre de 1226, acostado en el duro suelo, cubierto con un hábito que le habían prestado de limosna y vistiendo a sus seguidores que se amen como siempre, como Cristo les ha amado, murió como había vivido, lleno de alegría, de paz y de amor a Dios. Te espero en el santoral de mañana.